Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a trabajar con el cálculo de volumen de regiones sólidas a partir de la utilización de integrales triples. Vamos a concentrarnos en la resolución de este ejercicio, en el cual se nos pide trabajar con un sólido acotado superiormente por la superficie de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a a cuadrado, inferiormente por la superficie de ecuación z igual a la raíz cuadrada de 1/3 por x cuadrado más y cuadrado, y en donde la idea es determinar el valor de A para el cual este sólido tenga un volumen igual a 9pi. Para comenzar a realizar el ejercicio, vamos a trabajar un ratito cortito sobre GeoGebra solamente para acelerar la visualización. Pero una de las cosas que habitualmente tenemos que tener en claro son las superficies, reconocer las superficies y sobre todo aquellas que habitualmente trabajamos. La primera superficie que en este ejercicio se nombra es aquella que tiene como ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a a cuadrado, que a esta altura deberíamos reconocer muy bien que se trata de una esfera centrada en el origen de radio A. Solo a modo de gráfica y utilizando la posibilidad de deslizadores en GeoGebra, voy dando diferentes valores de A. Ya está incorporada, por supuesto, la ecuación en GeoGebra para ir encontrando las diferentes posibilidades de esferas. La otra superficie que participa es aquella de ecuación z igual a la raíz cuadrada de 1/3 por x cuadrado más y cuadrado. Es una ecuación en la cual, al estar z despejada en función de x e y, sabemos que es la parte superior de un cono cuyo eje del cono es justamente el eje z. Ahora bien, identificadas de manera particular cada una de las superficies, lo que ahora tenemos que hacer es visualizar el sólido. Ahora grafico en simultáneo las dos superficies y nos damos cuenta que hay una región que queda acotada superiormente por la esfera e inferiormente por el cono. Entonces vamos a hacer un poquito mejor este gráfico para que nos ayude aún más a visualizar lo que después tenemos que hacer, que es identificarlo. El sólido concretamente lo podemos ver visualizado ahora con mayor determinación, en donde obviamente a medida que el valor de A vaya cambiando, el techito que habitualmente hablamos nosotros de esta región sólida va cambiando y por lo tanto, por supuesto, la idea en este ejercicio es encontrar el valor del radio que tiene que tener esa esfera para que este sólido tenga el volumen deseado, que en nuestro caso es 9pi. Bien, entonces vamos a dejar en claro quiénes son cada una de las superficies y vamos a dejar un dibujo de nuestro sólido en donde en naranja nosotros vamos a ver dibujada la proyección de este sólido sobre el plano X y proyección que va a ser de utilidad para nosotros. Si hay un dibujo así en cada una de las carpetas de ustedes, los felicitaría ampliamente, ¿no? Bueno, el dibujo en realidad tiene que servirme a mí para poder ubicarme, orientarme, no tiene que ser excelente, pero bueno, cuanto mejor lo pueda hacer, mejor creo voy a tener una idea de realizar el ejercicio. Les comento cuál va a ser un poco la estrategia a seguir. Ya que están involucradas como superficies un cono y una esfera, voy a tratar de describir al sólido a partir de coordenadas esféricas. A posterior les voy a proponer también la posibilidad de escribir este sólido a partir de coordenadas cilíndricas, pero cualquiera sea las dos posibilidades de abordaje, una de las cosas que me va a interesar conocer es justamente el lugar de intersección entre estas dos superficies, que uno claramente lo puede ver. Digamos, uno se da cuenta que acá hay algo en común entre esas dos superficies que vamos a tratar de calcular. Bien, vamos a plantear entonces el sistema en el cual vamos a ver a dónde se encuentran los puntos que simultáneamente están en las dos superficies. Ustedes podrán ver en esta expresión z igual a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, que es una expresión que surge de despejar z de la ecuación de la esfera. ¿Por qué hacemos eso? Porque nos damos cuenta
que la esfera es la tapa superior. Los valores de z van a ser siempre positivos. Entonces podemos, sin ningún problema, trabajar con este despeje. Dado que en el sistema z está despejada en las dos ecuaciones, lo que podemos hacer es igualar z y a partir de ahí trabajar algebraicamente con esta igualdad. Al trabajar con esta igualdad, elevamos al cuadrado miembro a miembro, juntamos las x al cuadrado, las y cuadrado y nos encontramos con esta ecuación. Esa ecuación, por supuesto, que en el espacio se corresponde con un cilindro. Cilindro que sería... qué feo lo que voy a hacer, ¿no? Pero sería este cilindro infinito, donde obviamente esta curva intersección se encuentra también en ese cilindro. Por otro lado, como llegamos a la conclusión de que x cuadrado más y cuadrado es 3/4 a cuadrado, podríamos reemplazar esa expresión en cualquiera de las dos ecuaciones que participan en nuestro sistema original. En particular, lo voy a reemplazar en la segunda de las ecuaciones y llegamos a la conclusión de que z igual a a sobre 2 también es una superficie que contiene nuestra curva. Z igual a sobre 2 es obviamente un plano horizontal en donde esta curva, intersección, también forma parte de ese plano. Entonces podemos escribir a nuestra curva intersección como intersección de estas otras dos superficies en donde claramente podemos identificar a la curva. Sobre el plano z igual a sobre 2, lo que tengo es una circunferencia en la cual el radio de esa circunferencia es raíz de 3 sobre 2 por a. Identificada entonces nuestra curva intersección, lo que vamos a hacer es describir a nuestro sólido a partir de la utilización de coordenadas esféricas. Recordemos quién es phi en coordenadas esféricas. Dado un punto en el espacio, ese punto lo voy a unir con el origen de coordenadas de tal manera que se genere una semirrecta y phi va a tener que ver con el ángulo que forma esa semirrecta con el semieje z positivo. En nuestro sólido nos damos cuenta que cualquiera sea el punto dentro del sólido en cuestión, al momento de trazar estas semirrectas van a estar dentro de una cierta variación que va a ir desde 0 hasta tocar el borde del cono. Entonces voy a tener que identificar esta amplitud máxima para poder identificar los extremos de phi. Acá tenemos un análisis concreto para evaluar a phi. Veamos sobre la región sólida que dentro de lo que es el plano z igual a a sobre 2, yo lo que voy a tener con este sólido es la generación de todo este disco. Entonces, lo que veo es que el radio de este disco es el que nosotros habíamos dicho anteriormente, es raíz de 3 sobre 2 por a. Y este disco está a una altura específica de z igual a a sobre 2. Entonces, en esta proyección que vemos sobre el plano IZ, lo que puedo ver generado es un triángulo rectángulo donde este cateto es raíz de 3 sobre 2a, este cateto es a sobre 2 y donde a mí lo que me interesa es calcular este ángulo máximo de phi. Entonces tenemos la posibilidad de plantear que la tangente de phi es lo que nosotros llamaríamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al hacer la cuenta y calcular cuál es el ángulo que tiene como tangente a raíz de 3, ese ángulo es pi sobre 3 radianes. Tenemos aquí entonces el rango de variación de la primera de estas variables en coordenadas esféricas que estamos analizando, que es phi, que va a ir desde 0 hasta pi sobre 3. Vamos a investigar el rango de variación de las otras dos variables que nos quedan. Si vamos a ρ, nos damos cuenta que, recordemos quién es ρ en coordenadas esféricas, dado un punto en el espacio, ρ identifica a la distancia del punto al origen de coordenadas. En esta visualización de nuestro sólido, nos damos cuenta que cada vez que yo trace
estas semirrectas, todos los puntos con los cuales yo me quiero quedar para identificar el sólido son puntos que están a una distancia del origen menor o igual a A. ¿De dónde sale ese A? Justamente del radio de esta esfera o de este casquetito superior de la esfera que sirve como cota superior de nuestro sólido. Para identificar a θ, que es nuestra última variable a considerar, lo que vamos a ver es la proyección de todo este sólido sobre el plano XY, que en este caso, al ser todo un disco, que es el que está coloreado con naranja, θ va a estar en un rango de variación desde 0 hasta 2π. Por lo tanto, llegamos entonces a la conclusión de cuál es la forma de describir a nuestro sólido en coordenadas esféricas. En este caso, las tres coordenadas esféricas varían entre valores que son constantes. Uno, por supuesto, que es desconocido, el A, que va a ser un valor a determinar, pero es una gran ventaja tener esta característica al momento de describir el sólido. Como en este ejercicio se nos pide que el sólido en cuestión tiene que tener un volumen de 9π, recordemos cómo era el tema de calcular el volumen de un sólido a partir de la aplicación de integrales triples. Bien, sabemos bien que para calcular el volumen de un sólido, lo que podemos hacer es plantear la integral triple sobre ese sólido de la función idénticamente 1. Dado que este sólido en coordenadas esféricas se puede describir de una manera muy simple, vamos a aprovechar y vamos a hacer el pasaje a coordenadas esféricas. Pero cada vez que hago un pasaje a un sistema de coordenadas diferentes, no nos tenemos que olvidar que aparece un protagonista esencial, que es el jacobiano, y que en el caso de pasaje a coordenadas esféricas, el jacobiano es ρ cuadrado seno de φ. Una vez que llegamos al planteo correcto, lo que hay que hacer es resolver esta integral triple. Dado que la función integrando queda una función en la que se puede escribir como producto de expresiones en las cuales en cada una de ellas aparece solo una variable, podemos, dado también a que las integrales están definidas con extremos constantes, podemos escribir el cálculo de esta integral triple como un producto de tres integrales simples. Las funciones participantes son funciones a las cuales al momento de calcular una primitiva es muy sencillo. Hacemos la cuenta por cada una de estas integrales que están bien detalladas y llegamos a la conclusión que el volumen del sólido se puede escribir a partir de esta expresión π a al cubo sobre 3. Ahora sí, entra en juego la condición del ejercicio, que es que este volumen me tiene que dar 9π. Al hacer el planteo, podemos despejar A en una ecuación muy sencilla y llegar a la conclusión de que A es igual a 3. El ejercicio de esta manera está terminado. Lo que voy a hacer es proponerles la representación de este sólido a partir de la utilización de coordenadas cilíndricas. Más que nada para realmente ver que se puede hacer, que las cuentas van a quedar a lo mejor un poco diferentes, pero obviamente el resultado al que se llega es el mismo. Al trabajar en coordenadas cilíndricas, las coordenadas cilíndricas son r, θ y z, en donde tenemos que identificar justamente el rango de variación de cada una de ellas. Al trabajar en coordenadas cilíndricas, nos va a interesar reconocer muy bien la región proyección, en este caso de todo este sólido, sobre el plano XY. Esa proyección es la que ya habíamos marcado en naranja y que se corresponde básicamente con el disco que ya habíamos identificado antes sobre el plano Z igual a A sobre 2, pero ahora mirado sobre el plano XY. Ese disco es un disco entonces que va a estar en el plano XY centrado en el origen y que va a tener un radio exactamente igual a raíz de 3 sobre 2 por A. Por lo tanto, toda esta región sombreada en naranja la podemos describir justamente considerando valores de R que vayan desde 0 hasta raíz de 3 sobre 2 por A y donde el ángulo θ tiene que variar desde 0 hasta 2π. Para identificar la variación en este caso de Z, la idea es posicionarme sobre cualquier punto en ese disco proyección y darme cuenta que los valores de Z van a ir desde
tocar lo que sería el cono hasta tocar el techito que sería nuestra semiesfera, es decir, nuestra base sería el cono, nuestro techo sería esta esfera. Por lo tanto, los valores de z obviamente van a estar entre la raíz de 1/3 de x cuadrado más y cuadrado y la raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero como lo vamos a expresar en coordenadas cilíndricas, la x y la y ya no son nadie. Y recordemos que x es igual a r coseno de tita, y es igual a r seno de tita, y el combo x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces, de usar justamente estas tres expresiones es donde esta doble desigualdad la podemos escribir de esta manera. Por lo tanto, queda claro entonces que el mismo sólido, pero expresado ahora en coordenadas cilíndricas, lo podemos ver en esta descripción. En este caso ya no tenemos las mismas ventajas de que las tres variables varíen entre valores constantes. La r sí, tita sí, pero ya z no. Si quisiéramos entonces calcular el volumen del sólido utilizando coordenadas cilíndricas, por supuesto que esto no va a cambiar. El volumen del sólido sigue siendo, a partir de la aplicación de integrales triples, la integral triple de la función idénticamente 1 sobre el sólido, solo que en este pasaje a coordenadas cilíndricas, los extremos de integración son otros. El jacobiano en coordenadas cilíndricas ahora es r, y esta es la triple integral que tenemos que resolver. Acá podemos ver con detalle toda la resolución, en la cual la primera integral que vamos a resolver es la que se corresponde con la variable z, en donde r la consideramos una constante, y la primera integral no es difícil de resolver. En este caso nos queda esta expresión resultado de la primera integral. Ya en la que sigue, digamos, lo que podemos hacer es ver que como tita no aparece como variable dentro de la función integrando, podríamos resolver la integral relacionada con tita, que ya sabemos muy bien es 2pi, y buscar una primitiva de esta función en relación a la variable r. En este caso, una primitiva de 1 sobre raíz de 3 por r cuadrado es muy sencillo, porque es una expresión polinómica. La que no es tan sencilla de buscar es esta, una primitiva de esta función. No es tan sencilla, digo, porque no es tan fácil de mirarla y ya me sale. Lo que tengo que hacer es una sustitución, ¿no? De hacer esa técnica de integración de sustitución, aparece esta propuesta de función primitiva. Hacemos la valoración en los extremos y la resta usando la fórmula de Barrow. Queda esta cuentita, ustedes si la quieren la pueden hacer con detalles, esta cuentita en particular, y llegamos a la conclusión de que obviamente el resultado sigue siendo el mismo, pi a al cubo sobre 3. Después, el final de la película ya la conocemos, el valor de a que tenemos que encontrar es a igual 3 para que el volumen del sólido sea igual a 9pi. En resumen, lo que queda claro es que en este ejercicio se podía haber aplicado tanto coordenadas cilíndricas como esféricas al momento de querer hacer la descripción del sólido, y lo aprovechamos, digamos, lo hacemos de las dos maneras para mostrar que me parece con coordenadas esféricas la resolución va a quedar mucho más amigable. Los extremos que sean constantes también siempre son un aliado para nosotros, y con coordenadas cilíndricas tuvimos que hacer a lo mejor algunas volteretas más. No fue difícil hacerlo. Hay otros ejercicios en los cuales hacer los dos caminos no siempre es posible. Y siempre queda la posibilidad de hacerlo con uno de los dos. Ustedes irán viendo a medida que van haciendo los ejercicios qué es lo que necesitan ver en el sólido para decidir cuál es el tipo de coordenadas que van a utilizar para su descripción. Bueno, desde ya muchas gracias. Esto ha sido solo una muestra de cómo podríamos aplicar las integrales triples para poder resolver cálculos de volumen. El panorama es mucho más amplio que este y los y las invito a que sigan trabajando. Nos vemos.